En agosto del año 2024, Nicaragua se vio conmocionada por un trágico suceso en el municipio de Catarina, departamento de Masaya. Edward Enrique Gaitán Gallegos, de 21 años de edad, fue acusado de asesinar a su medio hermano Holman Ariel Gaitán Medina, de tan solo 7 años de edad. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Zafiro Sales, que me escribió: gracias por todo el trabajo que haces, me encanta cómo narras los casos, muchas gracias a ti por apoyarme mi leyenda, aprecio mucho tu presencia en el canal, te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes hermanos mayores? ¿Cómo te va con ellos? ¿Cómo es la relación entre ustedes? Déjame tu respuesta o si tienes alguna anécdota allí en la caja de comentarios. Fue durante el mes de agosto del año 2024 cuando el pequeño Holman Ariel Gaitán Medina, de tan solo 7 años de edad, desapareció misteriosamente estando en su propia casa en la zona de Catarina, Masaya, Nicaragua, en presencia de su padre, su madre y su hermano mayor, quienes en principio no vieron nada sospechoso, especulando sobre un posible secuestro express o algo más aterrador que pudo haber sucedido mientras estaban distraídos en asuntos domésticos o personales, permitiendo a la tragedia entrar en el hogar. Presuntamente, el pequeño Holman jugaba en la sala de estar con el teléfono celular de su padre, distraído en alguna aplicación de videojuegos como cualquier niño de su edad. De repente, y luego de un rato, alguien se percató de su ausencia, preguntando a los demás integrantes del hogar si lo habían visto o si tal vez estaban con él, llevándose una decepcionante noticia como respuesta. El hogar afligido estaba compuesto por el padre biológico del niño, quien estaba en su taller distraído en el momento de los hechos, por su hermano mayor, el joven Edward Enrique Gaitán Gallego, de 21 años, y por su madre, la señora Marta Yanixa Medina López. En el caso de Edward, el joven adulto guardaba cierto recelo y envidia hacia su hermano menor, considerándolo más afortunado que él, pues veían cómo tenía la posibilidad que él nunca tuvo de ver a sus padres juntos, criándolo como pareja, conformando una familia feliz y convencional. Además, al ser menor, pues gozaba de más cariño, gozaba de más atención y de alguna forma, pues de mejor trato. También la familia estaba compuesta por una madre y un padre que de verdad amaban a los hermanos en general, pero al hermano lo consentían más, al menor, considerando que tal vez esa felicidad y privilegio pudieron ser suyos de Edward Gaitán, que era el mayor, si no fuera por la mujer que ahora ocupa en la vida de su padre, es decir, la madre de su hermano menor, el lugar que alguna vez tuvo pues su amada madre, y por el niño que ahora roba las sonrisas de su padre, destruyendo su hogar en el pasado y a lo mejor destruyendo su vida en ese momento. Años atrás, los padres de Edward se separaron luego de rutinas y discusiones que normalmente suelen de alguna forma fracturar a las relaciones, y terminó convirtiéndose en una relación conflictiva, de momentos que resultaron ser muy intensos y difíciles para el hijo que tenían en común, quien sufrió bastante esa ruptura y de alguna manera la disfuncionalidad que tenía esa relación, siendo Edward testigo del desamor y el resentimiento. Posteriormente aparecería Marta Yanixa Medina, quien luego de relacionarse afectivamente con el padre de Edward y de tener un hijo con él, empezó a sentir incómodas las visitas y los encuentros de su pareja con su exnovia, la señora Ana Giselle, considerando que el hijo que tenían en común ya era de hecho un adulto, por lo que intervino entre ellos y los obligó a distanciarse. Entonces se dejaron de frecuentar, lo que desde luego Edward consideró como una afrenta por parte de su madrastra. Por lo tanto, la señora Ana Giselle Gallegos no quiso mantener la custodia del menor de edad cuando era un niño,
tampoco hacerse cargo de su vida, prefiriendo separarse de él a los 8 años y dejándolo al cuidado y amparo de su padre biológico, quien afrontó con disciplina y compromiso la crianza de su primogénito, brindándole todo lo que era posible, que era finalmente un hogar, una buena alimentación, un estudio, un hermano y una familia para ser felices. A pesar de todo, la señora Ana Giselle seguía en contacto con su hijo Edward a través de vía telefónica e internet. Incluso iba a visitarlo esporádicamente. Antes, cabe aclarar de que la nueva novia de su ex esposo, es decir, del padre de Edward, se lo prohibiera. Abro comillas. Nosotros éramos una familia feliz cuando estábamos juntos, los 4, pero tras la separación con el papá, entonces ellos quedaron con su papá y relativamente todo marchaba bien. Nosotros siempre teníamos comunicación, yo siempre estuve al lado de mis hijos. Estas fueron las palabras de Ana Giselle Gallegos, madre de Edward Gaitán Gallegos. No obstante, estas gestiones paternales no eran suficientes para Edward, quien con el paso de los años se llenaba de rabia y de celos por los privilegios de su hermano menor, rememorando una y otra vez recuerdos que lo lastimaban y que provenían de su infancia, como recordar cómo sus padres se separaban en el pasado, las discusiones que tenían, creyendo que de alguna forma no era lo suficientemente querido por los dos, que tal vez solo era un estorbo para ellos o producto de una noche erótica, o la razón por la que ya no quisieron estar más juntos, sencillamente. De niño, Edward se lastimó demasiado con sus propios pensamientos y especulaciones, y tampoco tuvo una figura paterna ni materna que le aclararan esos pensamientos. Por lo tanto, terminó llenándose de depresión y tristeza, sentimientos que prefería guardar en el fondo de su ser, en el medio de su silencio, que lo fueron carcomiendo como un castigo prolongado, como un parásito interno aferrado a su alma, que poco a poco iba consumiendo su humanidad por completo. Edward siempre pensó que su madre no lo quería lo suficiente. Asimismo, nunca amó ni quiso a su hermano menor, hijo de su madrastra, la señora Marta Yanixa Medina López, que era la novia de su padre, con quienes se comportaba de manera formal, pero en el fondo de alguna manera tenía odio y prefería no estar junto a ella, no la toleraba y terminaba era aguantándola únicamente por el amor a su padre, por la ausencia de recursos económicos o por no tener la valentía suficiente para hacerse independiente en ese momento. Por otra parte, ni su madrastra ni su hermano menor Holman eran malas personas, tampoco eran irrespetuosas, no eran amenazantes, y también hay que aclarar que no lo trataban con desprecio, por lo que en el fondo el adolescente no podía justificar su rebeldía ni su mala actitud de ninguna manera, porque no tenía eventos para agarrarse de ellos, pues digamos que era víctima de sus pensamientos invasivos y también de su propio egoísmo. Edward Enrique Gaitán Gallego era un adolescente tranquilo y de apariencia neutral, como cualquier otro adolescente que tú puedes encontrar en tu barrio. Rara vez Edward expresaba sus emociones en público y, de hecho, tenía un futuro planeado meticulosamente. Había estructurado un proyecto de vida, por lo cual tenía varios sueños por alcanzar, pagándose la universidad con el trabajo que él mismo ejercía en su tiempo libre. Se organizaba en sus asuntos para ser algún día un profesional respetado o una persona que generara admiración en su entorno. El adolescente de 21 años no tenía ningún tipo de antecedente penal, tampoco tenía reportes por ningún tipo de crimen, no tenía una personalidad difícil, tampoco era violento o agresivo, pues no se conocen de encuentros de peleas. De hecho, era muy silencioso y prefería de alguna manera ser calmado, guardarse sus emociones y resolver las situaciones cotidianas de la vida con silencio y siendo reservado. El potencial asesino se graduó de un colegio cristiano en el año 2020 de la escuela secundaria, manteniendo un promedio
no muy bueno, pero tampoco era malo, era más bien un estudiante aceptable académicamente y con una ficha disciplinaria en esta parte sí sobresaliente, ya que pues no solía meterse con ningún niño o ninguna persona adicional, no tenía riñas escolares, era bastante reservado como les comento y no solía responder de forma grosera a sus profesores, tampoco a sus compañeros, ni hacía bullying de ningún estilo. Solía hacer caso, cumplir con sus deberes, cumplir con sus tareas, también solía respetar los símbolos de autoridad. Aparentemente Edward trabajaba como bartender en un bar local durante su tiempo libre, donde ganaba el dinero suficiente para pagar sus responsabilidades, que en este momento era su universidad, en la cual estudiaba la carrera de ingeniería. Su jefe lo describió como un muchacho responsable y sumamente comprometido con sus cosas, con el cual nunca había tenido ningún roce ni tampoco había tenido problemas, describiéndolo en general como un buen muchacho, como un hombre de buena familia, con un futuro brillante, con una actitud decente, bastante respetuoso. Por lo tanto, en términos generales, no habían signos de alarma por el momento. En las redes sociales, en Facebook particularmente, solía publicar sus pensamientos, también sus reflexiones esporádicamente, según lo que vaya sintiendo, ¿no? Algunas de estas publicaciones resultaban ser muy perturbadoras, para ser honesto. Otras resultaban ser de una naturaleza pues común de las redes sociales, expresando sus emociones que terminaban siendo en los jóvenes pues bastante comunes, ¿no? También habían fotografías de gatos y memes de distintos temas de interés. El 18 de agosto del año 2024 fue la última vez en que Holman Gaitán fue visto por sus familiares justo en la sala de su propia casa, en las entrañas de un supuesto lugar seguro, por lo que la desaparición del menor de edad, que era su hermano menor, resultó ser algo muy desconcertante y desesperante. Era básicamente imposible que alguien se hubiera llevado al niño de la propiedad y que nadie se haya dado cuenta. Alarmados, los familiares de Holman buscaron por toda la casa, habitación por habitación. También buscaron fuera de su vivienda, entre las cuadras y las casas de los vecinos. No obstante, nadie tenía información al respecto, nadie había visto nada, y esto lo único que dejaba pensar era como si de repente la tierra se hubiera devorado al niño sin dejar ningún rastro. Marta Yanixa Medina López se comunicó de inmediato con la policía y reportó al menor de edad como menor desaparecido. También estaba muy angustiada por su hijo ausente, porque de alguna manera también ella creía que lo que le había pasado a su hijo era de personas externas a su casa. Momentos después se despegó una campaña para encontrar al niño. Docenas de vecinos se solidarizaron y ayudaron con la búsqueda, abarcando distintas partes de la ciudad y haciendo que la voz corriera, informando a más personas según se iba investigando este caso. La prensa local se interesó rápidamente en el caso y le dio una difusión contundente, prolongada a nivel nacional, llegando a miles de personas. Pero había un detalle siniestro y perturbador con el hermano mayor, quien, al ver las noticias sobre la desaparición de su hermano menor en la televisión, reaccionaba con una sonrisa sin justificación, una sonrisa perversa, casi que parecida a una mueca burlona, la cual se dibujaba como expiación de su propio crimen, sin sentir culpa al respecto y de alguna forma mostrarse muy tranquilo con la gravedad de los hechos. Las pesquisas se extendieron hasta el último lugar en donde el menor fue visto, que era su propia casa, por lo que la vivienda de los familiares del niño desaparecido fue allanada completamente y revisada por la policía en varias ocasiones. Cuando los detectives investigaban cerca a la habitación de Edward, le preguntaron al muchacho sobre su hermano menor, a lo que cínicamente y con un gesto frívolo, Edward respondió que Holman estaba en su habitación, que debían buscar bajo la cama. Efectivamente, los agentes involucrados revisaron la habitación y siguieron instrucciones de Edward, levantando las cobijas y el colchón para husmear bajo la cama, encontrando un cuerpo envuelto en bolsas de plástico.
La investigación indicó que el menor de edad había sido asesinado apenas unos minutos después de que fuera visto por última vez jugando en el celular de su padre por alguien que estaba en la misma casa y que el niño conocía perfectamente, a alguien en quien confiaba ciegamente, siendo traicionado de la peor manera posible. El padre de los hermanos involucrados previamente había buscado en la habitación de Edward. Sin embargo, nunca miró bajo la cama, pues no pensaba que su primogénito sería capaz de cometer una atrocidad de semejante talante. El pequeño Holman estaría envuelto en 2 bolsas plásticas de basura, con una camiseta puesta en su cabeza para ocultar su rostro. Estaría escondido bajo la cama de su hermano mayor, porque el tipo planeaba llevarlo al anochecer hasta un acantilado cercano en la laguna de Apoyo Masaya, fingiendo que el niño había muerto al caer al agua, tal vez por un accidente. El muchacho no contaba con que tras las noticias, vecinos y personas en solidaridad con el caso estarían haciendo vigilia junto a su casa, pasando toda la noche en vela voluntariamente, esperando que tal vez el pequeño Holman volviera a casa, desconociendo que el niño ya estaba muerto. Fue entonces que Edward prefirió esperar a que la noticia se calmara para deshacerse del cuerpo de su hermano. Sin embargo, la policía actuó antes que él básicamente, por lo tanto, estaba acorralado. Tras la mortuoria revelación en la habitación del hermano del joven asesino, Edward no tuvo más remedio que confesar el parricidio, revelando cómo efectivamente, mientras sus padres estaban distraídos en quehaceres domésticos, aprovechó la oportunidad para llamar a su hermano hasta su habitación, quien efectivamente estaría jugando con el celular de su padre en la sala de la casa. Cuando el niño llegó incauto al cuarto de su hermano mayor, este lo golpeó fuertemente con una roca que habría preparado con antelación, la cual dejó casi inconsciente al pequeño Holman, quien antes de recuperarse del impacto fue tomado por el cuello y estrangulado mientras su hermano le cubría la nariz y la boca con la palma de su mano, asegurándose de cortar su respiración y de evitar que el niño gritara o pidiera ayuda. Finalmente, el pequeño Holman Gaitán murió en manos de su propio hermano, apagando para siempre sus signos vitales. Edward, que era el asesino confeso, sería capturado por la policía en su propia casa, luego llevado hasta la comisaría, desfilando escoltado por agentes de la ley delante de todos los vecinos y la comunidad absorta de lo sucedido, quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo, aterrados desde luego por la muerte de Holman y también por la frialdad de Edward, como si de Caín y Abel contemporáneos se tratara. Edward Enrique Gaitán Gallego enfrenta cargos por asesinato con premeditación y alevosía, pues se considera que previamente ya habría planeado todo y cada uno de los detalles para ejecutar su crimen, alistando la roca y esperando el momento preciso en que Holman estaría más vulnerable, llevando a su hermano menor hacia una trampa. Posteriormente, el juez Norman Durán sentenció al implicado a cadena perpetua, condenado a 30 años de prisión por los hechos del 18 de agosto del año 2024 en contra de Holman Gaitán en Catarina, Masaya, Nicaragua. El móvil del crimen fue asociado a los celos y a la frustración intensa, a no poder contar con una familia convencional por parte del asesino. Edward Gaitán, quien creció inmerso en el resentimiento por su pariente. Sin embargo, su madre biológica, la señora Ana Giselle Gallegos, ha manifestado que siempre estuvo en contacto con su hijo, platicando con él y aconsejándolo en diferentes momentos de su vida. Dice la madre que la actitud de su hijo empezó a cambiar desde que su padre se relacionó con Marta Yanixa Medina, quien presuntamente lo influenciaría para que se alejara de ella, manifestando actitudes infantiles y también posesivas. La señora Ana Gallegos ha compartido y ha comparado la pérdida de Marta Medina con la suya, pues si bien la señora Medina perdió un hijo en manos de la muerte, ella lo perdió en vida, pues actualmente su primogénito está en prisión y le ha sido
sido difícil poder hablar con él o encontrarse para saber qué es lo que está sintiendo y qué fue realmente lo que sucedió o por qué lo hizo, si de pronto con ella tenía más confianza para que le comentara una versión distinta a la que les he narrado. Por lo tanto, abro comillas, hemos ido 2 veces al sistema penitenciario con orden del juez y no se nos ha dado cabida de ver a Edward. No sé qué pasa, porque yo no justifico la acción de mi hijo, porque no sé qué orilló a hacer este crimen, siendo un muchacho educado y estudioso. Era un niño que quería salir adelante. Yo también necesito respuestas de mi hijo. Quiero saber qué pasó, por qué surgió esta desgracia. La gente dice es un monstruo, pero a veces las secuelas emocionales calan y repito, el respeto y el cariño se gana, no se impone. Yo necesito saber qué pasó con mi hijo y yo no soy quien para juzgar porque yo conocí y crié un hijo diferente y quiero que me den la oportunidad de verlo, aunque sea unos minutos. Ya va para 1 mes y yo no sé nada de él. Yo solo pido ver a mi hijo. Esas fueron las palabras de la señora Ana Giselle Gallegos, que es la madre del asesino confeso. El pequeño Holman Ariel Gaitán Medina fue enterrado en un cementerio local y velado en la iglesia Santa Catalina de Alejandría, donde se dio una última misa en su memoria, a la que desde luego asistieron decenas y decenas de personas. Antes de irme quisiera extender una reflexión puntual sobre lo que este caso trae implícito y es aprender a dosificar el amor de nuestros hijos de manera igualitaria, aunque muchas veces nosotros no seamos conscientes de ello, pues estamos viendo en el caso de hoy que sí hay un impacto emocional bastante claro y evidente, por la razón que un niño muchas veces no logra comprender cómo son los conflictos de relación entre adultos, y esto lo que nos deja claro es que deberíamos manejar nuestras relaciones interpersonales y sentimentales de la manera más madura y precisa posible para evitar que estos pesos emocionales recaigan sobre nuestros hijos, y para eso es importante habilitar canales de comunicación de confianza y entregar todo nuestro amor y no permitir que de pronto nuestra nueva pareja o de alguna manera interfiera en la manera en la que tenemos nuestra relación con nuestros hijos, para evitar justamente lo que sucedió en el caso de hoy, que es una completa desgracia, y espero que desde luego este caso les genere una reflexión personal a cada uno. Ahora bien, si te gustó esta investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda seguirme en mi Instagram personal si es que te interesa saber sobre mí, es Test Misterios, y si quieres ver True Crime en otras plataformas, pues búscame como Soy Test Misterios en Instagram o búscame como Test Misterios en TikTok. Ahí podrás ver casos de True Crime en otras plataformas. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, las dudas nos acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.